ese Dios creador que es el que nos sostiene, ese Dios creador que es el que nos da palabras beneficiosas para nuestra vida, no solamente para las cosas espirituales, también para las cosas físicas, terrenales. Cuando Dios creó al hombre, le dijo buenas palabras para cómo formar y cuidar la tierra. O sea que no solamente la palabra de Dios es buena para la vida eterna, la palabra de Dios también es buena para el presente, para hoy, para nosotros vivir, ¿verdad? Esto, lo que estamos ahora haciendo nosotros es practicando. Estamos en un tiempo de práctica. ¿Quién sabía que cuando uno va a la escuela para adquirir conocimiento, la teoría, para después practicar, para después ir al campo de terreno, a dar la batalla? Esta vida también es así. Aquí estamos practicando, para que cuando estemos delante del Señor en ese día de graduación podamos entrar a la vida eterna con Él. Y nos diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su palabra. Fiel a buscarle en espíritu y en verdad. Fiel en alabarle. Fiel en que cuando lleguen las cosas malas a nuestra vida no nos desesperemos. Para que cuando llegue el tiempo de necesidad a nuestra vida, fiel a que no debemos afanarnos. Fiel a que cuando lleguen estos tiempos de tormenta tengamos fe como el grano de mostaza. Fieles a su palabra, hermano. El propósito de la palabra de Dios son para nuestro beneficio. ¿Quién sabía eso? O sea, la palabra del Señor está escrita ahí no por estar escrita. Hay una razón, hay un motivo, hay un propósito. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Y nosotros, dentro de los propósitos del Señor, cuando hacemos su palabra beneficia nuestra vida espiritual, beneficia nuestra alma y beneficia nuestro caminar aquí en la tierra. ¿Es bueno Dios? Requete contra mega bueno, como dice nuestra hermana. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 5. Y vamos a leer del 1 al 11. Y en lo que ustedes la buscan y lo encuentran, pues yo me voy a tomar un poquito de café, hermano. Hace frío. Está fría la cosa. Pero qué bueno, con las alabanzas nos calentamos con el Espíritu Santo del Señor. Lucas está entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí. ¿Ven? Y dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, le dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad nuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra
más en tu palabra, más en tu palabra. Dígale que está al lado suyo, más en tu palabra, más en la palabra del Señor. Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y les ayudaran. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Wow. Hermano, la palabra del Señor, los propósitos, el propósito de la palabra de nuestro Señor es para nuestro beneficio. Repetidas veces en el transcurso de la historia en la Biblia, muchos hombres hablaron de los beneficios que trae la palabra de Dios. Cuando Salomón le dedicó el templo al Señor, el pueblo de Israel estaba gozoso por los beneficios que el Señor había hecho a través de su hijo David, a través del rey David. Salmo 19, cántico que dedicó David, dice que cada día nos colma Dios con su palabra de beneficios. El Dios de nuestra salvación nos colma cada día de beneficios. Todos los días. Desde que usted se levanta, es más, cuando usted está durmiendo, usted se beneficia de Dios. Cuando respira. ¿Quién sabía que el aire que usted está respirando no es suyo? El aire que usted está respirando no es suyo, usted no lo creó. Salmo 103 nos dice que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. No podemos olvidarnos de los beneficios que trae la palabra de Dios. Isaías nos dice en el capítulo 63, versículo 7, que me acordaré de las misericordias del Señor y de la grandeza de sus beneficios. Hermano, los beneficios de la palabra del Señor ha sido puesta, escrita para el beneficio de nosotros. ¿Quién se ha beneficiado de la palabra del Señor? Yo me he beneficiado de la palabra del Señor. Yo me he beneficiado. Y en un mundo, hermano, en donde hay mucha resistencia, en donde hay mucha corrupción, en donde las intenciones del hombre son del continuo mal, en un mundo así como el que estamos viviendo ahora mismo, nos podemos beneficiar, podemos cuidar nuestro corazón, formar nuestra familia con el beneficio que trae la palabra de Dios. Por ahí, en mi país, ¿verdad? Le dicen que a las personas, cuando las personas son viejas, pues le dicen, ya, tú estás viejo, estás todo, ya no sirve ya para nada, ¿verdad? Y le dicen, y hay las personas mayores sabias que saben este refrán, vienen y dicen, más viejo es el frío, el viento, y todavía sopla. La palabra de Dios, hermano, está aquí desde siempre. Y sabe los caminos del hombre. La palabra de Dios sabe qué caminos tomar y qué caminos no coger.
Hay caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen derechos, pero su fin no son los caminos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en el mundo va a haber resistencia en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es beneficiosa para nosotros y el mundo siempre nos quiere mantener esclavos a sus actitudes. El mundo siempre nos quiere mantener esclavos a sus malas mañas. El mundo siempre quiere mantenernos esclavos a sus malos pensamientos. Y cuando comenzamos a encontrar el beneficio que trae la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a encontrar resistencia. Por eso Pablo dice, resistan el día malo. Resistan. Jesucristo nos dice, en el mundo encontraremos que muchas aflicciones, pero confíen en la palabra, confíen en Dios, confíen en mi palabra, porque la palabra de Dios vence al mundo. El que cree y el que no cree, los dos, encuentran resistencia en el mundo. Los dos. El que cree y no cree, se enferman. ¿Quién sabe eso? Que los que creen y los que no creen en la palabra de Dios se enferman. Los que creen y los que no creen tienen que trabajar. Los que creen y los que no creen tienen que mantenerse. Los que creen y los que no creen tienen que comer. Comen también, ¿verdad? Beben. El que cree y el que no cree también se sana. ¿Quién sabía eso? Pensamos que la sanación es solamente para los que creen, hermano. No, el que no cree también puede sanarse, porque está en este mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre el mundo y la palabra de Dios, entre el que no cree y el que cree? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en sus pensamientos. Proverbios 22:2 nos dice que el rico y el pobre se encuentran. O sea, se encuentran en un camino común, se encuentran, están ahí. Ambos los hizo Dios. Aunque el que piense que no cree, el que no cree en Dios, lo hizo Dios. Ese mismo que escribió ese versículo, que el pobre y el rico se encuentran, ambos los hizo Dios. También escribió este versículo que dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 13, mejor es el hombre pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. En otras palabras, Dios no hace ni a ricos ni a pobres. Dios hace hombres y mujeres. Pero la sabiduría que beneficia la vida del hombre, que Dios creó, viene de su palabra. Mientras escuchamos la palabra que viene de Dios, vamos a estar bien. ¿Verdad? Como dice la canción, todo va a estar bien. Everything will be alright. ¿Verdad? El mundo está en sus manos. Mientras escuchemos su palabra, vamos a estar bien. Pero el consejo que no viene de Dios hace que caminemos por caminos tenebrosos. Mientras Adán y Eva, escuchen esto, hermano. Mientras Adán y Eva obedecieron la voz de Dios, todo estaba bajo control. La muerte estaba allí, muerta. El conocimiento terrenal estaba allí, muerto. La ciencia, el conocimiento de las cosas terrenales estaban allí. Pero mientras ellos, ¿por qué? Porque ellos, mientras obedecieran la voz de Dios, todo va a estar bien. Todo iba a estar bajo el dominio, el control de la palabra de Dios. Cuando ellos prestaron su atención a voces extrañas,
Fue entonces que ellos entraron por sendas tenebrosas y encontraron, ¿qué? Temor, desnudez, incertidumbre, porque no sabían qué hacer. Cuando escucharon la voz de Dios se escondieron. La voz que los beneficiaba a ellos para que ellos siguieran haciendo su reinado aquí en la tierra, se escondieron. Caminos y pensamientos, hermanos, que nos hacen trabajar y trabajar y trabajar sin meta y sin sentido. Si usted piensa que vino del mono o que salió de una amiba, pues, ¿cuál es la meta de la vida según su pensamiento? ¿Cuál es el propósito de vivir? No es cuestión, hermano, de ser rico o pobre. Es cuestión de lo que hay en el corazón del hombre. Porque lo que hay en el corazón del hombre es lo que aleja al hombre de Dios. Hermano, el hombre pues, el que cree puede ser rico y el que no cree también. ¿Quién sabía eso? El que cree puede ser pobre y el que no cree también. ¿Cómo es que se llama el carro ese? Un Cybertruck lo puede tener un creyente como lo puede tener un no creyente. Porque no es cuestión de rico o pobre. No es cuestión de lo material que usted tenga. Es cuestión de la condición del corazón del hombre. Hermano, lo que entra en su boca, de aquí a un ratito lo bota. Va a ser proceso digestivo y a la letrina llega. Cualquiera puede ser rico o pobre. Y ser rico o pobre ni te acerca ni te aleja de Dios. Es más, a veces que tú puedes creer y no estás cerca de Dios. Yo sé que es duro escuchar esto, pero es lo que está en la palabra del Señor. Dios dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Ellos creyeron en el Señor. Hicimos esto, hicimos aquello, todo material. Y el Señor les dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. Lo que hay en tu corazón, hermano, es lo que puede alejarte o acercarte al Señor. Es lo que hay en tu corazón. Ay, que me duele la rodilla, me duele la espalda, la ciática, eso ni te acerca ni te aleja. No, porque te duele, me duele aquí, algo estás haciendo mal. El Señor le dice a los discípulos en Marcos capítulo 7, del 21 al 23, que dentro del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Y esto es lo que aleja al hombre de Dios. Es lo que contamina al hombre. Esto contesta a la pregunta de por qué Dios permite que pasen cosas malas. Primero tenemos que entender que Dios le dio dominio al hombre. El hombre no es como la araña, que la araña nace tejiendo. El hombre no es como un árbol, que el árbol sabe que debe tener sus raíces bien puestas en la tierra. No tiene otra opción. El hombre tiene opciones. Dios le dio dominio al hombre sobre su creación. Dios no creó al hombre malo. Pero cuando el hombre comenzó a escuchar voces extrañas, llegaron a su corazón pensamientos que no vienen de Dios. Y tomó la decisión de ponerlas por obra. Para esto, la palabra de Dios se hizo carne, para deshacer las obras de las voces extrañas.
trabajamos y trabajamos y nos esforzamos cada día más y más para encontrarnos en una posición muchas veces donde pensamos que no avanzamos. Estamos corriendo, ¿cómo es que le dicen eso? En la rueda del hámster. Corremos, corremos y no avanzamos. Trabajamos, trabajamos y no avanzamos. Jesús estaba en los comienzos de su ministerio y Pedro era un excelente pescador. Junto con sus compañeros tenían una compañía, la compañía de Zebedeo Fishing Incorporated. Amén. Y ellos conocían de pesca, sabían a qué hora salir, a qué hora regresar, porque ya no iban a pescar más nada. Ellos tenían ese conocimiento, un conocimiento, pensamientos que se les dio de cómo trabaja el mar y los peces. Y ellos estuvieron toda una noche, que se supone que esa noche era la noche de pesca, y tuvieron toda esa noche tratando de pescar y no pescaron nada. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta posición? Estudiamos todo un mes, 2, 4 meses para sacar una licencia y cuando llega la hora de tomar el examen, nos colgamos. A mí me ha pasado, se lo digo porque a mí me ha pasado. O nos preparamos día y noche para hablarle a nuestro familiar sobre la salvación en Cristo y vemos que cuando estamos hablando como que no avanzamos nada. O oramos por nuestro hermano enfermo y oramos y oramos, oramos sin cesar y no sana. Y somos tentados a decir que hay que orar más. Hay que dar más rodillas. Es la posición en que estoy orando, es la hora en que me estoy levantando, me tengo que levantar más temprano y ponemos, ya entonces bajamos la oración de su plano espiritual a un plano terrenal que serían cosas que nosotros tenemos que hacer. Somos tentados a decir que es que debe haber un pecado oculto como le hicieron los amigos de Job a Job. Arrepiéntete. La esposa le dijo que hasta maldijera, maldice al Dios. Y ya, y muérete, mi hijo, ya, para de sufrir. Como dice el anuncio, ¿verdad? Cosas así por el estilo, hermano. Tenemos que entender que no es por fuerza ni espada. No hemos entendido que no es porque usted se levante más temprano que Jesús. No hemos entendido que usted ayune 41 días más que Jesús para ser mejor que Él. ¿A quién usted está agradando? ¿A la carne o al espíritu? Tenemos que escudriñar nuestros pensamientos. A ver realmente qué es lo que estamos haciendo. Si estamos agradando a la carne o estamos agradando a Dios en el espíritu. Con nuestro corazón. No es lo más o menos que estudiemos. No es lo más o menos que nos preparemos. No es lo más o menos que oremos. Jesús oró para no ir a la cruz. Sin embargo, a que usted no sabe qué fue lo que pasó. Él hizo la voluntad del Padre. Ay, Señor, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, por eso es que estoy orando para que me sanen. Vaya a Getsemaní para que usted vea que sí, el Señor sabe lo que usted está pasando. Y el Señor sabe que Él quiere que pase la copa, que pase el precio. Pero hay algo importante que Él dijo.
en esa oración. Yo no quiero hacer mi voluntad, Padre. Yo quiero hacer la tuya. Y cuando salió de allí, hermano, él no salió a maldecir a la gente. Por culpa de todos ustedes es que yo estoy así en esta condición. No, al contrario, él recibió a todo el mundo. Siguió siendo humilde. Siguió dando palabra. Porque Jesucristo entendió que Él vino para nuestro beneficio. Muchos de nosotros todavía no entendemos eso. Y como no lo entendemos, no valorizamos lo que Dios nos ha dado, que es a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Es para nuestro beneficio. Tenemos que quitar todo pensamiento, toda mirada en las cosas terrenales. Porque en lo terrenal es en donde se encuentran las voces extrañas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, uno va y ve las redes sociales y uno dice, no, haz ejercicio cardio al primero y después las pesas a después. Entonces viene el otro y dice, no hagas cardio, haz pesas primero, entonces come después. No, que sea a los 30 minutos, hermano, muchas voces extrañas en las redes sociales. Te voy a hacer millonario en 30 minutos. ¿Qué es 30 minutos millonario? Enséñame la cuenta de banco a ver cómo la tienes. Sí, te vamos a hacer millonario a ti en 30 minutos. Voces extrañas. No, que Dios quiso decir esto. No, que Dios quiso decir aquello. No, que Dios quiso decir lo otro. En un versículo le buscan 30 excusas y 30 cosas, hermanos. Como decimos en Puerto Rico, le buscamos las 5 patas al gato. Voces extrañas. Tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Mira, hermano, los árboles se sustentan, ¿verdad? A través de sus raíces. Escuche bien esto. Y las raíces, ¿dónde están las raíces puestas? Las raíces puestas están en la tierra, ¿no? Y de la tierra, pues cogen su alimento, cogen su agua, ¿verdad? Cogen todos los nutrientes que necesita el árbol para florecer, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el árbol del conocimiento que estaba en medio del huerto estaba sujeto a cosas terrenales. Estaba sujeto a nutrirse del conocimiento terrenal, alejado de Dios. Porque déjeme decirle, en aquel árbol no habían cosas malas nada más. Habían cosas buenas también. Y el Señor, lo que al Señor le dolió es que yo te estoy dando todo el conocimiento. Que el conocimiento del Señor, hermano, es fácil. Es fácil, pero qué duro se nos hace hacerlo. Y pienso que es por eso, porque todos estamos todavía atados comiendo de la nutrición que da ese árbol que está pegado a las raíces terrenales y no a las raíces que están celestiales, a nutrirnos de la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, el tocayo dice que la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, ese árbol de vida, que sus raíces están puestas en el cielo, primero es puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 17 y 18, hermano, mediten en esos dos versículos. ¿Cuál es el fruto de nuestros labios? El fruto de nuestros labios es paz, es puro,
es pacífico, es amable, benigno, llena de misericordia. A veces que no damos este tipo de fruto porque muchas veces nos enfocamos en las cosas malas. Nos enfocamos en las cosas malas en vez de decir, le doy gracias, abrazar al hijo, hijo, te amo. Le doy gracias a Dios porque estás aquí. Porque Dios tiene una oportunidad más. Gracias al Señor que están aquí. Bueno, que estén con... Este pastor, esta hermana de la iglesia, ya iba a la iglesia, ¿verdad? Y pues, iba a la iglesia, pero ya le gustaba darle al codo. Y el pastor cada vez que hacía una culto en el hogar, a la primera persona que el pastor le preguntaba era a esa hermana. Y la hermana siempre le abría las puertas de su hogar. Y hermanos, y todos en la congregación sabían que ella le daba. Y otra hermana le fue a donde el pastor y le dice, pastor, pero usted no sabía que esa hermana está en pecado. Y el pastor le dice, a esos mismos fue que vinimos, que el Señor nos manda a nosotros a dar misericordia, a hablar pacíficamente, a llevar el amor. Porque no es cuestión de lo que haga o no haga aquí en la tierra, es cuestión del corazón. ¿Y cómo vamos a cambiarle el corazón, hermana, si lo estamos acusando así como usted está haciéndolo ahora? Hay que ser, dice la palabra del Señor, que la misericordia de Dios es mejor que la vida. ¿A quién le gusta vivir? A mí me gusta vivir, a mí me gusta la vida que yo llevo, a mí me gusta la vida que Dios me dio. Pero me debería gustar más lo espiritual. Y lo espiritual es donde se encuentra la misericordia de Dios, que es mejor que la vida. Cuando Jesús terminó de hablar, le dice a Simón, Simón, ahora vamos a pescar. Ya escuchaste la palabra. Me facilitaste tu barca para hablar. Ahora, como te dejaste utilizar por Dios, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Serviste a Dios para dar su palabra, vente, vamos a pescar ahora. Y Simón le dice, maestro, tú eres un buen maestro, eres un buen educador, hablas muy elocuente, muy amable. Pero yo sé que de pesca tú no sabes nada. Y si supieses algo de pesca, sabes que las mejores pescas son de noche, no de día. Toda la noche hemos estado pescando y los peces no están en este mar. Ellos están allá en el Atlántico, en el Pacífico, deben estar, pero aquí no están. Mas en tu palabra. Yo sé que tú no eres pescador, Jesús, pero sé que eres un buen comunicador. En tu palabra voy a ir a echar las redes. Hizo lo mismo que estuvo haciendo toda la noche. Hizo lo mismo. ¿Ustedes creen que hizo algo diferente? Él no hizo nada diferente. Él estaba trabajando, y pescó nada. Los peces nadan, pero lo único que pescó fue nada, los peces no estaban. Hermano, no sé cómo lo dice, ¿verdad? En qué emoción la palabra lo dice. Yo no sé si Simón echó su red como de maldad, como para probar que el maestro no sabe. Como algo retórico, ¿verdad?
En tu palabra sí, ¿verdad? Porque a veces que decimos, no, pues Señor, en tu palabra lo voy a hacer con calma. Pero hay otra que, ¿tú crees que tú sabes? Pues, ok, no te preocupes, vamos a hacerlo, ¿verdad? Como nosotros los latinos, los hispanos, somos así, somos retóricos. Vamos para la montaña. ¿Para qué voy a la montaña? ¿Para qué? Ahora usted los reta, le dice, que tú no llegas a la montaña primero que yo. Vamos para allá. ¿Verdad? Los hispanos somos así. Yo no sé en qué tono. No sé si Simón echó su red de corazón, con un buen corazón, o lo echó de maldad para hacer quedar mal al maestro. Lo que sí sé es que, aunque la intención sea mala, cuando se hace la voluntad de Dios, Él lo encamina todo para bien. Dígame, hermano. Uy. Aunque sea de maldad, para hacer quedar mal a Dios, cuando usted hace la palabra de Dios, Él lo encamina todo para bien. ¿Por qué? Para el beneficio de los que siguen su voz. Sí, aunque uno lo tenga un corazón y diga, bueno, lo voy a hacer de maldad para que tú veas que no funciona, cuando seguimos la voz de Dios, aunque sea de esa manera, es de beneficio. Tenemos que, hermano, cuando entendemos esto, entonces podemos cantar el corito que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Este científico ateo se dio a la tarea de desmentir la Biblia. Dijo, yo no creo en Dios, y le encomendaron a él a desmentirla. Y después de tantos estudios, tanto buscar, tanto escudriñar, terminó creyendo en la Biblia. Terminó creyendo en Dios. Porque la evidencia es tan abrumadora que cuando investiga de la manera que él estaba investigando, la existencia del Creador y de Jesús es indubitable, sin duda alguna. Y tenía la intención de desmentir, pero cuando siguió la palabra de Dios en búsqueda de investigación, en búsqueda de lo que estaba pasando, Dios encaminó para bien. No sé si me están entendiendo. Vamos a traerlo en términos entonces religiosos para ver si lo entendemos mejor. Los hermanos de José estaban temerosos. ¿Quién se acuerda de José? A José los hermanos le tenían envidia, porque el soñador de José, en sus 2 sueños, los sueños que tuvo, él se vio por encima de su familia, por encima hasta de su papá y su mamá. ¿Y quién tú? En Puerto Rico decimos, mira el pelagato que viene a decir que este va a ser rey mío de que 8 cuartos. Y le cogieron envidia, le cogieron celos. Aún más cuando su papá le regaló un manto de colores, de que mira, sí. Entonces, si es verdad lo que tú dices, toma, aquí está. Y yo, pero es que a mí mi papá no me ha regalado ni una hoja de laurel. ¿Y a ti viene a regalarte? No. Tenemos que hacer algo con Joseito. Y lo metieron en una cisterna. Lo vendieron como esclavo. Pasaron un montón de cosas mientras era esclavo. Pero al final terminó siendo vicepresidente de Egipto. Y cuando José se le mostró a ellos, como José, hermano, todo cambió, ¿verdad? Porque en Egipto, pues la apariencia, la vestidura es diferente a como ellos, a los hebreos, los israelitas, ¿verdad? Los hijos de Israel, pues se vestían y se dejaban sus barbas y esto. Y José se veía como otro egipcio. Y después de muchos
Cuando José se dio cuenta, mira, estos son mis hermanos, y empezó a probarlos y a probarlos y a probarlos, a ver si su corazón había cambiado. Cuando llegó el momento, José les dice, vengan para acá. Acérquense, les dice José. José le dice, yo soy su hermano. Y ellos se quedaron como que nuestro hermano. ¿Qué tú estás hablando? Si tú estás más pelado, usted estás calvo, no tienes barba ni nada. ¿Qué hermano ni 8 cuartos? Mira, vengan acá. Acérquense. Mire si Dios sabe lo que hace. Dios le dio la circuncisión a Abraham. Y esa era la señal de Dios con su pueblo, la circuncisión. ¿Cómo los hermanos de José supieron que era José? Si su apariencia era diferente. Por la circuncisión. ¿Cómo Moisés se dio cuenta que era israelita también? Por la circuncisión. ¿Cómo David derrotó a Goliat? Por la circuncisión. Todo el mundo mirando lo grande de Goliat y David mirando lo de adentro, lo espiritual. ¿Quién es este incircunciso que viene aquí a... El tipo no tiene pacto. Y cuando José se le reveló a sus hermanos, los hermanos temerosos se dieron cuenta que sí, José está incircuncidado y sí es nuestro hermano José. Se alegraron, pero también tuvieron miedo. Porque llegaron los pensamientos pasados de ellos. Y José les dice, no te preocupes, tranquilo, que yo no les voy a hacer nada malo a ustedes. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para el beneficio de todos ustedes. Y para esto, hermano, nuestro Padre Celestial envió a Cristo Jesús para nuestro beneficio, para el beneficio de cada uno de nosotros. Simón echó la red en la palabra de Jesús y pescó un milagro. Es hora también, hermano, de que nosotros echemos nuestra red, nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo en la palabra del Señor. Es hora de dejar toda rebeldía y entregarle el corazón a aquel que salva nuestras almas. Jesús derramó su sangre, se dejó hacer muchas cosas, fue escupido, le dieron a latigazos, murió en la cruz del Calvario para nuestro beneficio. Aprovechemos, hermano. Aprovechemos el tiempo que nos queda para vivirla como la nueva criatura en Cristo Jesús, en gozo, en paz, en amor, en mansedumbre, en benignidad, en templanza. Contra tales cosas no hay nada en la tierra que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El Señor hizo todo esto por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos entrada a su reino que no tiene fin. Padre, te damos gracias. Si hay alguien, Señor, en medio de nosotros que esté escuchando bajo el sonido de mi voz y no haya entregado su corazón a ti y ahora quiera dar esa confesión de fe, ese paso, Señor, como dice tu palabra, para probarte en esto, si no abres las ventanas de los cielos para derramar bendiciones hasta que sobren y abunden en nuestras vidas, Señor, sé tú
con lazos de amor, con ese abrazo abrumador de tu Santo Espíritu, mi Señor, recibiéndolos. Si hay alguien, Señor, también en medio de nosotros que haya creído en ti, mi Dios, y quiera, Señor, realmente, de todo corazón, vivir esa nueva criatura, Señor, esa nueva creación. Y hay cosas, Señor, en su vida, Señor, pensamientos del mundo, Señor, que todavía no hemos soltado, mi Dios. Sé tú limpiándolos, Señor, para amado, quitando este corazón lleno de los pensamientos del mundo para darnos un corazón de carne que lata y que sienta por ti. Que podamos vivir con tu paz, que podamos vivir con tu gozo, que podamos vivir con tu mansedumbre, Señor. Que aunque un ejército acampe en contra de nosotros, aunque lo que veamos a nuestro alrededor con estos ojos carnales no nos guste, aunque andemos en valle de sombra de muerte, Señor, danos un corazón que no tema mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, porque tú nos envías a nosotros, a los que estamos trabajados y cargados, que descansemos en ti, que carguemos tu yugo, que seamos mansos, humildes de corazón, que aprendamos de ti, porque tu yugo es fácil y es ligera tu carga. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada en tus cosas, en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Recibe, Señor, nuestro arrepentimiento más genuino. Recibe nuestro corazón, recibe nuestra vida, Señor. Y que tú pongas, Señor, con tu Santo Espíritu, tanto el querer como el hacer tu voluntad, el buscar tu palabra, mi Dios. Que ya no sean nuestras actitudes, que ya no sea lo que tengamos en nuestra mente, sino que sea la mente de Cristo, la actitud de Cristo que resplandezca en nuestra vida. Y todo lo demás será añadido por tu misericordia, por tu amor. Gracias te damos. Glorifícate en cada una de las vidas, Señor, Padre amado, que escuchan, que están aquí presentes, que andan bajo el sonido de mi voz, Señor, que sepan que tú eres el que estás hablando, que escuchen tu voz. Gracias te damos, mi Dios. Gracias por la sabiduría, por la inteligencia y el conocimiento que tú nos das, porque todo viene de ti, Señor. En el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hemos orado y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los unos a los otros a los unos, y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga.